Bé, doncs bona tarda, benvinguts i benvingudes a la conferència inaugural d'aquest curs, del nou curs del màster 24-25 d'aquí de l'ODG, del màster habilita en arquitectura. Haré la presentación en castellano, porque Iñaki ens ve de Madrid. Pues hoy os presentamos al doctor arquitecto Iñaki Ábalos. Eres catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y profesor residente de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Iñaki ha ejercido la docencia en diversas prestigiosas universidades internacionales como Columbia, Cornell, Princeton y la Architectural Association de Londres y la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. También ha sido visiting critic, profesor in residence y chair en el Departamento de Arquitectura de la Graduate School of Design en Harvard. En 2006, tras más de 20 años en el estudio Ábalos y Herreros, funda una nueva oficina de arquitectura junto a Renata Sienkiewicz, con sedes en Madrid, Cambridge y Shanghái. Los proyectos y las obras de Ábalos-Sienkiewicz han sido reconocidos internacionalmente y han sido objeto de numerosas exposiciones en el AA en Londres, en el pabellón del Arsenal de París o en el MoMA de Nueva York. Han recibido también numerosos premios en concursos de arquitectura, como proyectos como el edificio Lolita en Madrid, la Fundación Tapias de Barcelona, la Torre Solar en Valencia, el Parque Urbano y la Estación del AVE de Logroño o el Museo de Arte Contemporáneo de Zhuhai en China. Y entre sus publicaciones también podemos destacar Le Corbusier, Rascacielos, Técnica y Arquitectura, Torre y Oficina y Natural Artificial con Juan Herreros, y también a nivel individual La Buena Vida, Visita guiada a las casas de la modernidad, Campos de batalla, Atlas Pintoresco en 2 volúmenes, la monografía de Alejandro de la Sota junto con Moisés Fuente y Josep Llinàs, Palacios Comunales Atemporales, que lo habíamos tenido en nuestra bibliografía dentro del curso, y finalmente Absolute Beginners, que ahora nos estabas explicando, ¿no? Que te habían dado un premio de literatura justo por esta publicación. Y nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estamos encantadísimos de estar aquí y nada más, os dejamos con la conferencia 3+3. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, aquí tengo a ver qué sale. Vamos allá, vamos a ver. Le he puesto 2 títulos, 3+3 y pragmatismo e infraestructura, porque podía ser de las 2 formas y para dejar ya escrito en la primera página, por decirlo así, de qué va a ir, ¿no? Bueno, aquí es esto y aquí viene esto. Esto es 3+3 viene porque mi interés era explicar un poco por qué soy arquitecto y de qué tipo de arquitecto soy. Que yo creo que es importante a veces hacer una especie de desnudarse un poco en el público, ¿no? y explicar las cosas, ¿no? Son muy sencillas. O sea, desde pequeño solo me han gustado 2 cosas: hacer dibujos y escribir. Y lo he hecho toda mi vida y sigo haciéndolo. Entonces yo creo que es exactamente lo que creo que hay que hacer. O sea, mi hermano que tenía soldador y hacía transistores, que tenía un año más que yo, pues se ha dedicado a ser ingeniero de telefonía y luego ahora es director de un observatorio astronómico y se dedica a hacer fotografía estelar. O sea, yo lo que veo es que es muy difícil salir de lo que eres genéticamente. Y por lo tanto creo que era importante explicar aquí que mi carrera no es de arquitecto, no es de escribir, es esto que tengo aquí puesto, que es mi currículum, este es el currículum, no tengo otro. Este consiste en que en el centro están los ensayos, que son para mí ensayos tanto arquitectónicos como digamos, técnicos, ¿no? De proyectos. Entonces tengo a un lado mi actividad académica, docente, etcétera, y a otro lado la actividad práctica de arquitecto. Y que son básicamente, los del centro son libros o artículos, ¿no? Y así es como entiendo yo la profesión, ¿no? Por eso digo 3. Es la idea de 3 cosas que se complementan y que a mí me hacen estar a gusto, incluso en los momentos en los que no hay ningún encargo, porque entonces me dedico a escribir o a hacer otras cosas. Es decir, que también es importante tener estrategias, tal y como está la profesión, para sobrevivir en cualquier circunstancia. Bien, entonces, claro, la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué los arquitectos escriben, ¿no? Y yo lo único, esta me la hacía según entré en la carrera. No tenía ni idea de ¿por qué me meto en esta carrera? ¿No? Si a mí me gusta escribir, pero también... Bueno,
vi que los arquitectos más famosos inmediatamente entonces, Bob Venturi, pero siempre se olvidan de decir Dennis Scott Brown. A mí me parece que sus libros son fantásticos, son mejores para mí que Venturi, y Aldo Rossi, que era sensacional, ¿no? Y pues inspiraron, o sea, fue una especie de entrada en un momento estelar. Entonces me preocupé por mirar un poco más atrás. Y claro, las dos personas más influyentes que yo entiendo que desde el punto de vista más intelectual eran estos dos, ¿no? El Corbu, por supuesto, y Bruno Taut, porque de alguna forma él en su vida y en su forma de escribir absorbía todo el mainstream expresionista, ¿no? O sea, es un personaje importantísimo. Y si miramos ahora algunos de los más importantes de la generación justo que nos precede, pues destacan estos dos, que se tiene que sostener la cabeza de Rafa Moneo porque tiene llena de ideas, y el otro que se ha quedado sin pelo, ¿no? Pero son claramente, o sea, a lo mejor no son los mejores arquitectos, pero sí son las personas que con más sentido y con más autoridad ejercen la profesión, ¿no? Siglo XIX, o sea, aquí está el siglo XIX para mí. Logé con sus arbolitos y sus chabolas de maderita, esa cosa así como naturalista, tan poética, tan romántica. Durán con todos los elementos de composición, que no sé si ahora seguís llamándolo así, pero cuando yo estudié eran elementos de composición, están aquí. Y gracias a los elementos de Durán, el imperio francés ha sido capaz de construir en todo el mundo con las mismas columnas, los mismos dinteles, los mismos todo, y ha quedado maravillosamente bien la cultura francesa, ¿no? O sea, no es ninguna tontería. El art de bâtir de Rondelet es piedra y acero, es el que empieza a hablar de la construcción. Bueno, sí, está claro. Y Semper pues habla de los 4 elementos en la arquitectura. Es el primero que tiene un lenguaje biológico o químico, o si queréis, termodinámico, ¿no? Si queremos... Entonces, del primero al último pasamos de la chabola primitiva, la cabaña de arbolitos y de ramas y tal, a la idea de Gottfried Semper de la chabola como una máquina térmica, ¿no? Con el fuego, con la ventilación, con cómo la arquitectura en todas las culturas se organiza como un gestor de los recursos bioclimáticos, vamos a decirlo con el lenguaje de ahora, muy rápido. Y esto es mi biografía así esencial. Le pongo una raya en medio porque hay unos libros, los de abajo, que son claramente, ¿cómo diría?, ensayos que tienen más que ver con, digamos, con filosofía y con arquitectura en el sentido tradicional que otra cosa, y hay otros que son más de dónde estamos hoy y cómo podemos entender la tecnificación contemporánea, cómo intentamos poder no entenderla, sino vislumbrar para qué nos sirve, cómo podemos utilizar el galimatías que tenemos técnico, normativo, en fin, toda esta parte más burocrática o más compleja, ¿no? Entonces voy a contar unos cuantos edificios que son los que para mí han sido los más casi diría como panfletos, ¿no? O sea, porque siempre he buscado digamos, conciliar toda la parte técnica de la disciplina con la parte más, digamos, ideológica o teórica. Y desde el principio me ha gustado mucho merodear plantas de reciclaje, estaciones de depuración de agua, algún polideportivo, o sea, arranqué con esas cosas, ¿no? Y por fin pude, esto lo hice con Juan Herreros, y justo en este edificio entró Renata Sienkiewicz a trabajar con nosotros. Este fue un concurso que era la planta de reciclaje más grande de Europa en ese momento, y que lo ganamos aquí en Madrid, en las afueras de Madrid, con un edificio que en realidad era súper sencillo, ¿no? O sea, cuando se habla de técnica se habla de lo más eficiente, lo más barato y digamos con unas restricciones muy claras, ¿no? Está en las afueras de Madrid, y nosotros lo que intentamos hacer es hay muchos sistemas para reciclar, para separar los diferentes tipos de basura. Uno es el de gravedad, que es el más barato además, y esta zona en la que estaba el concurso, aunque era una zona muy grande, o sea, pudimos elegir el sitio, cogimos uno que era una ladera, en parte, y con y construimos esta pieza. Al fondo está toda la pieza de no me acuerdo ahora de qué era, sí, de biomasa. Y
Y está ahí justo a la derecha abajo, en ese redondel amarillo. Estaba entonces a las afueras de Madrid y ya Madrid ha llegado. Entonces nosotros, una de las cosas importantes que pensamos es que estaba suficientemente cerca de Madrid como para pensar en qué pasaría con esta estructura 20, 30 años, porque son súper obsolescentes, ¿no? Y a 30 años vista, el contrato era de 20 años y se podía renovar otros 20 y ya está. Ese era el contrato que tenía la empresa. Entonces vivimos lo comparamos con la Villette, que tiene esta nave industrial, que le pasó lo mismo y se recicló en un edificio así cultural, etcétera. Entonces, bueno, esto era importante para nosotros. Y luego era importante para nosotros que estábamos en un parque y que queríamos que fuera parte del parque, ¿no? Y claro, la ladera nos venía muy bien en el sentido de que hacíamos una especie de topografía. Estaba toda la escuela de Vallecas con estas pinturas que están ahí arriba, ¿no? Y que nos venía al pelo para hacer una cubierta verde que fue la más grande de Europa en su día. Y aquí está, esto lo hicieron Efrén y Cristina, los arquitectos que colaboraban con nosotros, este render manual, ¿no? Que son mucho más bonitos que los renders de verdad, en que simplemente lo que era prácticamente ponerle un peinado a una nave inclinada, porque se inclinaba para hacer más fácil y más barato el reciclaje, y que emulaba todo el contenido de la naturaleza, ¿no? No nos dejaron, porque no se fiaban de las cubiertas verdes, hace ya mucho esto, y entonces hicimos una negociación durísima en la que conseguimos hacer el 50% verde. Estas eran las idioteces de la profesión. Entonces yo me acuerdo que unos arquitectos ingleses, matemáticos, que publicaban en estos libros Granate de Gustavo Gil y unos ingleses, hablaban de cómo de los efectos ópticos del cuadrado y el cuadrado circunscrito, qué difícil era identificar cuál tenía más superficie y menos, ¿no? Y que siempre era mucho mejor tenerlo digamos, en cuadrado. Y esto es exactamente un dibujo de ese libro, ¿no? O sea, era simplemente, ópticamente es más, y sobre todo ahora que está verde, y sin embargo es el 50%, ¿no? Bueno, ahí teníamos un poco, son plantas que no podían ser más, digamos, más jugosas para los pájaros que el resto, que es muy árido, porque entonces lo llenábamos todo de caca de pájaro, ¿no? Es decir, que tampoco era... Bueno, las técnicas tienen su porqué, ¿no? Y bueno, pues hicimos todo, lo pusimos junto. Normalmente todo el mundo decía, no, las oficinas separaditas y luego un jardincito con agua y luego no sé, y dijo, no, pum, todo junto, un cuadrado de 110 por 110 y una cubierta baratísima, de catálogo casi de rebajas de enero, ¿no? O sea, todo baja así, tiene una pequeña inflexión porque no daba la topografía para otra cosa, y ahí están todos los elementos, todos los trómeles que son los que van por peso y rotación, van seleccionando y tirando para un lado a otro la basura. Y arriba del todo está el camioncito bajo la marquesina y el foso donde se tira todo. Y esa foto de abajo es esa sección. La sección tiene esa escalera que fue lo que nos dio ganador. Era un concurso europeo que había como 15 empresas, prácticamente todos los países europeos, porque era la más grande que se hacía en aquellos años, y ganamos simplemente porque este era el sitio de acceso de los operarios, y se nos ocurrió que si lo hacíamos 2 metros más ancho, pues son 2 metros uno y otros 4 metros más ancho, podían pasar los colegios a ver por arriba, como se hacía antes en las cámaras, para las cirugías en el siglo XIX, ¿no? Los estudiantes miraban desde arriba, pues a través de esta especie de circuito que hicimos, ampliando, ya os digo, de 2 a 4 metros el ancho de esta escalera, y un bajo cubierta que era un aula, ¿no? Que ahora lo veréis. Y con esto conseguimos que ha tenido un éxito, sigue estando lleno de colegios que vienen hasta de fuera de España a verlo. Y luego la otra cosa o sea, son todo cosas súper rudimentarias. Es lo bueno de la infraestructura. O sea, la infraestructura no te permite tonterías. Y en eso, en la dureza, está la belleza. En este caso, nosotros sí queríamos que el policarbonato ahora ya sería normalísimo. Entonces la gente nos miraba diciendo, ¿pero qué decís de reciclado? Un plástico reciclado. Queríamos que fuera reciclado. Conseguimos, después de hacer 2 viajes a Alemania,
que los pagamos nosotros, conseguimos que nos pusieran al mismo precio el policarbonato reciclado que el no reciclado. O sea, no que lo pusieran más barato, no, no, al mismo precio, ¿no? Porque decía que que tenemos que reelaborar y nos cuesta más caro y tal. No, pero eso para vosotros es fantástico, vais a colaborar en una iniciativa que va a tener una repercusión, y sí, y tuvo repercusión. Esto es el patio. Todo es un gran cuadrado, pero hay un patio que separa lo que es oficina, pequeño, une y separa las oficinas y el aula medioambiental, y ahí ves que se rompe la cubierta y sale la línea de cubierta y sale esa cubierta. Aquí está todavía en construcción. Todos los materiales eran estos, o abono o arcilla machacada, o sea, todos eran seleccionados de materiales de construcción. Y aquí un día de tormenta, que es muy bonita la foto. El jardín es nada, es un poquito de agua y nada más. Y estos son interiores, algunos interiores, otra vista de esta parte. Y este es el mega descargadero, ¿no? Muelle de descarga de la basura. Toda la basura de Madrid sigue hoy, prácticamente ahora hay dos, pero ha crecido Madrid. Toda la carretera de Valencia se llena desde las 6 de la mañana hasta las 8:30, es bestial, de camiones que vienen aquí. ¿Veis esa T? Esa T es el sitio por donde todo el truco del almendruco se trata en que se pesan cargados y se pesan descargados, y la diferencia es lo que da el dinero, y se paga y ya está. Eso es muy sencillo. Entonces, no era tan sencillo porque tenía que haber solo un operario. Entonces, este fue el primer trabajo que hizo Renata en la oficina. Nos decíamos, ¿cómo coño se puede conseguir que uno vea a la vez, ¿no? Que vea dos cosas, ¿no? Entonces, ella se inventó, aquí no se ve muy bien, hacerlo en oblicuo, de tal forma que se podía... y aquí está ella inspeccionando la iluminación nocturna, ¿no? Que de tal forma que se podía controlar esto de una forma muy sencilla. Ese es el primer, digamos, proyecto que nos gustó mucho hacerlo, la verdad. Lo pasamos genial. Era duro, porque era todo baratísimo y querían hacerlo más barato y tal, pero funcionó muy bien. Y tuvimos mucha suerte. Vino Cedric Price y lo vio y escribió un artículo precioso. O sea, tuvimos mucho apoyo y de alguna forma marcó el territorio, ¿no? Y nosotros, bueno, nos encanta hacer viviendas así para señoritos y cosas de estas, no tenemos ningún problema, ¿no? Pero pensamos, o sea, estoy absolutamente convencido de que el caballo de batalla de la arquitectura es precisamente la industria, ¿no? O sea, no hay futuro sin industrias renovadas y formas diferentes de entenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto tuvimos la inmensa suerte, bueno, la tuve yo, porque estuve aquí en The Pragmatist Imagination, en un simposio en MoMA, en Nueva York, en el 2000, con Terence Riley, Joe Nockman. Yo estaba ahí con Iñaki Abró, Rencolas, Peter Eastman, Stan Allen, Michael Hayes, Richard Rorty, el filósofo pragmatista, Caroline Bosch. Bueno, una pandilla maravillosa. Y presenté, y abajo está Cornel West, que es el rey, que fue el rey del pragmatismo, ¿no? Un tío maravilloso. Entonces estaba ahí subido en un sitio como este, y me tocó hablar estaba entre Cornel West y Stan Allen aquí, hablar de nuestro vertedero, como lo he contado. Además tenías 15 minutos, no podías contar muchas cosas. Y según acabamos y tal, y hay un poco de descanso, Cornel West me dice, mira, yo no creía que este seminario iba a servir para nada, pero visto lo que me has dicho, entiendo que hay una arquitectura pragmática y me parece maravillosa. Y entonces justo estaba oyendo esto, Stan Allen al otro lado, se da una vuelta a Cornel West y me dice, Stan Allen, ¿quieres venir a enseñar en Princeton? Y me pasé 4 años en Princeton. O sea, fue la mejor charla, la más rentable de mi vida, ¿no? Y bien, la basura. El segundo proyecto es este que algunos conoceréis, pues está aquí en Barcelona. Bueno, aquí está un poquito lejos, un poco al sur. Que lo ganamos en un concurso, y que ya el proyecto, todavía éramos Ábalos herreros, pero el proyecto lo hicimos Renata y yo, y ya pues está más o menos individualizado todo, ¿no? Con Oviol y Moya, y es esta pieza, el último rincón de la Barcelona metropolitana, ¿no? Al otro lado está Mataró, y está lleno de instalaciones industriales
bueno, del mejor nivel, pero vamos, de alguna forma, ahora os lo enseño, de alguna forma, este lugar, esta línea que veis abajo, es la línea de la diagonal, es el último punto de la diagonal, para que os hagáis una idea. Y ahora, pues es por decirlo con imágenes nítidas, es el culo de la ciudad, ¿no? O sea, es todo lo que son poluciones, etcétera, etcétera, estaba en ese momento ahí. Entonces, con motivo de todos los cambios que se hicieron en el Fórum 2004, se hicieron muchos concursos y no sé si nos invitaron o nosotros nos presentamos libres, no me acuerdo ahora. Pero nosotros, viendo todos los sitios posibles, ahora os cuento esto, veíamos que este era el que más nos interesaba, sin lugar a dudas, por salvaje y por la cosa esta de que era el final de la ciudad, ¿no? Que también tiene su gracia. Entonces, bueno, esta es la ronda, ¿no? Justo la ronda, y aquí estaría la mina donde estoy yo, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue un proyecto que lo voy a enseñar, a ver si aquí, ¿no? Un proyecto muy, muy simple y muy directo. Entendíamos que no era posible lidiar con aquello camuflándolo de lo que no era, sino hacer un collage, ¿no? Aquí sí que siempre las referencias al mundo del arte están, ¿no? O sea, nos gusta mucho la industria, pero tenemos alma de artistas, somos arquitectos. Entonces, la idea del collage siempre ha sido muy bonita, ¿no? Se pueden hacer cosas muy raras y mezclas muy extrañas, porque lo que interesa es quizá el contraste, ¿no? Entonces, trabajamos con elementos de escalas similares, generando una especie de composición poco surreal, en la que había muy pocos principios, una era que se pudiera ver prácticamente desde el arranque de la izquierda el mar en prácticamente todos los sitios, por eso esta colina es ondulada hacia arriba, la otra tiene la otra, en fin, tiene unas geometrías. Y luego había otra cosa importante, que es que queríamos que eso nos lo pedía en las bases del concurso, un espacio para la Feria de Sevilla en Barcelona, que reúne hasta 300.000 personas y que no tenían un sitio definido. Entonces, bueno, pues venga, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las colinas, que la colina esta que nos protegía del ruido de la ronda, y ahí ves que está como tallada con el dedo para que se pueda subir hasta arriba. Y cuando nosotros no habíamos pensado que se pudiera poner un estanque de tormentas, y bueno, se puso de todo ahí abajo, ¿no? Digamos, el submarino verde, ¿no? Porque todo lo que está abajo está dedicado al agua, básicamente. Y lo que pensábamos que iba a servir para echar tierras de demolición sirvió para construir una especie de cueva tecnológica. Y luego aquí, en fin, se ve que hay elementos antiguos, elementos nuevos, el edificio azul, que tiene como una viserita y está mirando al mar, ¿no? Para educar, ¿no? Para que la gente mire. Aquí esta es la colina verde, el submarino verde, la colina, el edificio azul, de azul cielo, vamos a decirlo así, mirando al Mediterráneo, que en realidad era relativamente inútil. Es decir, si veis la sección sí es una torre que funciona, tiene oficinas, las oficinas de gestión de todo lo que hay allí técnico, pero el otro elemento en realidad son dos digestores que normalmente siempre se aíslan haciendo cilindro, y dijimos, pues lo vamos a aislar con un policarbonato azul y le vamos a dar más escala a esto para que tape toda la mierda que hay detrás, básicamente, ¿no? Y esta es la vista, un colaborador nuestro, la ronda litoral, dando la curva, la mina, el barrio de la mina, que también la otra cosa que era interesante para nosotros es que conectábamos con toda esta trompetilla que habéis visto al principio. Dejadme que vaya para atrás. Lo que hace aquí en la trompetilla esta, conecta con la mina directamente, porque lo que estábamos proponiendo era un espacio público que fuera extraño. Podía ser para la Feria de Abril, podía ser para un espacio público para la gente de la mina, podía ser la última playa, que proponíamos que fuera nudista para hacerla más singular, y funcionó así al principio. No sé cómo está ahora, la verdad. Y esto sale de... Todo este proyecto lo hicimos en un fin de semana. Esto es, así era antes la arquitectura, así de maravillosa era. ¿Cómo se llamaba el gestor de todo el Fórum 2004? El arquitecto este. Acevillo. Que era un personaje.
Pues todos los concursos de Forum 2004, para no perder tiempo, porque no había plazo, los encargó de 1-3 por las dos caras o 2-3. Era la máxima libertad que daba, pero por una cara. O sea, como si querías extenderlo, ¿no? Nosotros lo hicimos 1-3 por las dos caras. Entonces lo dibujamos en un sábado y un domingo por la mañana. A la hora de comer habíamos acabado. Entonces, era todo un desbarre. Esto, con lo de los sevillanos, teníamos puesto en el CD un CD de Beck que tiene exactamente, está copiado, o sea, no es que esté parecido, está copiado literalmente el dibujo de rojo amarillo con lentejuelas. Esto es ole ole, ¿no? Ahí no funcionó literalmente, ¿no? Y esto es lo que conecta playa artificial que funciona muy bien. Y luego un mall, un paseo marítimo que le encargamos a Albert Oehlen. Sabíamos que podía, en el proyecto del concurso tenía una cosa más abstracta, un cuadro suyo que era más abstracto, pero luego dice, no, aquí me gustaría hacer algo también figurativo, le tiraba lo de Beck, ¿no? Y dijimos, bueno, pues tengo un calendario en la cocina de peces del Mediterráneo. y entonces esto es exactamente los peces que tenía en el calendario, que lo hizo con un amigo de un friki salvaje, matemático alemán, que era un zombie, que hizo palés de tacos de hormigón coloreado, siguiendo creo que eran 12 colores estándar de la fábrica, no me acuerdo, se llamaba Gil, no sé cuántos, la fábrica, palés de 1 metro, reproduciendo con los 12 o 13 colores que tenían de catálogo. Y ahí ha quedado. O sea, y eso por el mismo precio que si fueran todos homogéneos del mismo color. Ojo, porque él entregó los disquetes y dijo, no tenéis que hacer nada, los metéis y sale. No es una chorrada, ¿eh? Ahí está, como salió. Y luego están estos bancos con los que acabo esta explicación, porque teníamos muchos sitios que no confiábamos que se usaran para nada. ¿Para qué vas a ir ahí y tal, no? Entonces pensábamos que la gente de la mina pues, le gustaría tener una playa como más suya, más macarra, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Y entonces pensamos, pues vamos a hacer un banco que se puedan reunir una pandilla, ¿no? Lo hicimos con Marta Malé y con Escofet, esta especie de chorizo con venas, así, que era simplemente, cuando el fotógrafo vio a esta pandilla hizo la foto, y a mí me parece el mejor resumen de todas las intenciones de este parque, que nunca le daremos bastante las gracias a Cebillo de habernos dicho esto, porque claro, es que los concursos de hoy en día son una tortura china. O sea, pero están hechos para matar a los arquitectos, ¿no? Solo la burocracia, ¿no? Las declaraciones de Hacienda desde cuando naciste, ¿no? O sea, cosas de estas, ¿no? Bueno, aquí tenéis el sueño de cualquier arquitecto. Si se hicieran así de rápido las obras, sería la felicidad absoluta. Bueno, claramente fue un collage y funcionó muy bien, porque además eran distintas cuadrillas las que hacían una cosa y la otra y tal, y digamos que se hizo en tiempo récord y a gusto de todos. Este es he decidido traer infraestructuras así heavies, ¿no? Esta fue otro premio que ganamos y que hemos acabado con 14 años así. Bueno, ahora las cosas son más lentas, en la estación de Logroño, y bueno, lo ganamos simplemente porque nos gusta preguntarnos por dónde estamos operando, o sea, qué características tienen los sitios, ¿no? Si hablo de esto, si hablo de la playa, hay un vídeo de Rosalía que está en esa playa filmado. Entonces me da un gusto que no puedo explicarlo, ¿no? Pues aquí es otro rollo, ¿no? Pero aquí decimos, en Logroño, mi apellido Ábalos es un pueblo de La Rioja, o sea, viene de ahí mi familia, y yo me acordaba de las inundaciones. Aquí siempre hay inundaciones. Y teníamos una amiga en realidad, que hablando con ella nos dijo, mira, yo sé dónde hay un plano de cómo se desvió a principios de siglo el paso del río Ebro por Logroño para evitar las, ¿no? Y es estos regatos que están en las afueras, que desvían
está arriba el río, que son como canalillos subterráneos. Y entonces dijimos, o sea, es la única ciudad de España que tiene sobredosis de agua potable, ¿no? Esto ya es algo que podemos sacar jugo, ¿no? Y dijimos, parque. Estos son los otros 4 candidatos que se rompieron los cuernos. Foreign Office, que también había trabajado, Alejandro se trabajó 3 años en nuestro estudio, NVRDB, OMA y Westate, ¿no? Todos así súper guay, todos de Rotterdam en aquella época, era Iñaki y Renata contra Rotterdam. Y todos llenaban de cosas, de futucios, como queráis llamarlo, ¿no? De cositas. Y nosotros hicimos esto, o sea, pero esta maqueta. O sea, hay unos en el perímetro un poco y todo lo demás un parque. Un parque que cubre una estación, tanto de tren como de autobuses, y que genera un centro urbano en la parte sur de la ciudad, que es la parte más pobre, aunque no tenía crecimiento, estaba cerrada, ¿no? Y entonces esta era la idea, ¿no? Y hacía un circuito. Luego siguen todavía peleándose si tienen que hacer en superficie o no el resto de las vías, ¿no? Es una polémica, esta es así un tanto estúpida. Pero bueno, ahí quedó la idea, y estos son nuestros planos del concurso. Los enseño muchas veces para que se vea. Hay un plano totalmente urbano que habla de los ejes y del agua. Este es el plano principal, que es todo verde, que ya tenía diagonales. No sabíamos qué queríamos hacer, pero tenía diagonales así trazadas a ciegas, y 5 torrecitas achaflanadas arriba como miradores, y poco más, y otros edificios más pequeños en el borde, ¿no? Y abajo, por un lado, nos cogimos del Neufer. Vosotros no sabréis, los jóvenes, que era el Neufer, pero era el libro que te decía cuánto medía una vaca, por ejemplo. O sea, que cualquier tipo de edificio te lo daba una cosa así alemana, que luego nos enteramos que era nazi el tío, ¿no? Es decir, que era maravillosamente meticuloso, ¿no? Entonces cogimos la herradura, es exactamente la herradura del Neufer de estación de autobuses. O sea, es decir, no hicimos absolutamente nada. El otro sí, había que hacer cosas. El otro es la estación de tren, y algún pabelloncito, y esto es lo que había, que eran muchas vías, porque eran vías de carga y descarga, vías de pasajeros, almacenes, de todo, ¿no? Y esto es un poco la primera fase, el primer momento en el que conseguimos que hubiera un parque, en este caso sobre la cubierta de tren, y este es lo hicimos con Teresa Galí, el parque, pues funcionó muy bien, estamos muy contentos. Claro, el parque tiene una raíz muy lógica, que es, bueno, esto es ya lo que se hizo. Este es el proyecto real, y tiene una raíz muy lógica, porque teníamos lo mismo que pasa siempre con estas infraestructuras, que es que parece que es todo llano y tal, pero está todo lleno de depósitos, almacenes, cosas, conductos que pasan y tal. Entonces teníamos toda una geografía de subsuelo que no nos permitía hacer retículas. Nos propusimos hacer una estructura que no tuviera nunca luces de más de 20 metros, que son muy razonables, y conseguimos hacerlas gracias a ir poniéndolas donde nos salía de las narices para esquivar. Y luego, pues claro, esto nos obligaba a tener este tipo de geometrías que le dieron carácter, ¿no? Aquí tenéis todas las estructuras de la cubierta, y unas son más gordas y otras menos, porque el pilar donde se podía pinchar estaba aquí o allá. Ahí veis, por ejemplo, ese pilar de la izquierda con unas cartelas enormes que va sujetando, y luego todo es un Cristo hasta que llegáis a las correas de la cubierta, que van cada 2 metros, pin, 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 y como si fuera cualquier hipermercado, y ya está, ¿no? Salió francamente barato, porque solo la parte de abajo, la primerísima parte, era un poco singular, y nos permitió también generar una estructura de parterres, en vez de parterres de así como ordenaditos, pues parterres un poco más surreales, triangulares, que nos lo pasamos muy bien haciéndolos, que se correspondían con lo que hacíamos debajo. Lo de abajo es todo aluminio reciclado, que entonces ya estaban los gallegos haciendo aluminio reciclado, y la parte de arriba pues son parterres de especies locales sin mayor problema. Caminos de arena, a veces se les sale algún lucernario. Y esta imagen siempre me ha gustado, porque es la única colina que hay en Logroño, o sea, porque la gente sube para ver de lejos, porque es más plano que... Y aquí la luz que entra ya para los andenes, ya veis, ¿no? Cuando ya está hecho el control, todo esto baja, que es bastante dramático,
Y aquí ya tienes una primera parte de llegada. Está bien porque parece que ya hay AVE a todo correr, pero le ha costado Dios y ayuda a que haya un tren, pero bueno, los hay. Y aquí los lucernarios, que los lucernarios no solo eran para dar luz, eran para en caso de incendio saltar y evitar llenar de tubos y de sistemas súper complicados para apagar fuegos. Este simplemente evita que se expanda así horizontalmente, sino que salga para arriba. Hasta los bancos son triangulares. Los lucernarios son triangulares. Y bueno, aquí veis un poco, este es el lobby. Y este es un poco el truco del almendruco. Un dibujo que hicimos que era la línea de los ingenieros y la línea nuestra. Con estos, siempre estamos con eso, o sea, queremos funcionar bien. Entonces les hicimos esto y esta línea fue un documento 3D que sirvió y no nos dio ni un solo problema, ni a ellos ni a nosotros. Y por eso se pudo hacer en tiempo y en coste. Así, plim, plan. Esta queda bien bonita. Todo esto que es como una guarrería, pues queda hecho como... arquitectura e ingeniería, ¿no? Infraestructura. Cosas que son bastante sencillas, pero que si las aprovechas pues dan un carácter, ¿no? Y una idea de belleza que a algunos no les gusta, pues vaya a ellos. A mí me gusta. Aquí prácticamente todo va desnudo, menos todo. Claro, estos perfiles de aluminio esconden tubos y conductos de todas magnitudes, ¿no? Bueno, esto es la cubierta. Ahora ya va a tener los bloques y las torres que tendría aquí a la izquierda para rentabilizar. Ya empezó a tener en COVID construcciones, o sea que era el único sitio de toda la ciudad. Y aquí está la iluminación nocturna y unos chavales que si amplío la imagen veréis que están liándose un porro. Yo no lo sabía, me lo dijeron. Bien, y aquí está la estación esta del Neufer, con su tuerca, donde ahí está, nos dimos el gusto de hacer, yo creo que la cúpula más grande que se ha hecho en España, de 67 metros de luz, ¿no? Y este es el anillo central que separa las dos estaciones y las cubre, ¿no? Y aquí esta foto, me encanta esta foto, está ahí el señorito. Toda esta estructura, todo este pedazo de anillo se colocó con una cuerda. Un tío con una cuerda y mirando el ordenador hasta las coordenadas y lo fijó y ahí quedó. Una cosa impresionante. Y esta es un poco la estación de autobuses, la otra, que no tenía nada tan complejo como los andenes, etcétera. Y bueno, le pusimos un chiringuito arriba mirando al parque y una escalera que diera el cante, que le diera identidad, ¿no? Que se sostiene ahí en V, también en V desde el techo, y que es todo un cajón en U, de acero, y que yo creo que le ha dado toda la vida al sitio, que ya era de por sí así curioso, pero en este caso pues quedaba más interesante. O sea, la zona de espera, aquí está ya la zona de montarse en los autobuses, y ahí veis la V, y está apoyado a la derecha, también está apoyado, y arriba también. Entonces, pero da el pego de ser mágica, ¿no? La cúpula desde la otra dirección. Y aquí tenéis pues la vista del parque. Aquí tenía este chico que se llama Spy, le quiso hacer en estos pabelloncitos que hacen ahora, quiso hacer una intervención y a mí me gustó mucho. Era en la cúpula meter un globo hinchado a presión contra las paredes del esto. Bueno, está bien, gracioso. Y bueno, y aquí pues tenemos agua. Y yo creo que estoy muy contento de habernos dado cuenta de que era un sitio con agua en un país sin agua, ¿no? Porque hemos podido hacer un parque decente y tiene su atractivo, ¿no? Ah, mira, ni me acordaba. Vamos a ver estos. A ver, veis, ¿no? Esta presión es sencillísima la cosa, ¿no? Fue baratísima la instalación, pero dio lugar a muchísimas visitas. Y es la única colina que tiene la ciudad. O sea que tiene su gracia. Bueno.
Bien, ya le vale. Y esto está en... Son las torres que se van a hacer ahora. Eran 5 iguales que pivotaban. Nos dijeron que querían más espacio público y dijimos, bueno, pues 2 más pequeñas y 2 más grandes. Y eso es lo que les propusimos, que lo han aprobado. Y lo que consigue que tenga Logroño unas torres que no sean muy grandes, pero que tenga el parque también la posibilidad a la gente de tener muchas terrazas. Es maravilloso, la ordenanza de Logroño es maravillosa. Es obligatorio tener en todas las viviendas, aunque sean no sé si de un dormitorio, no, de 2 dormitorios, 8 metros cuadrados de terraza mínimo que no cuentan en la edificabilidad. Esa parece una tontería, pero es así de fácil. O sea, este proyecto, alguien ha sido listo y con una ordenanza tan tonta, pues ya está. O sea, muchas veces nos leamos, o sea, tenemos unos problemas estúpidos en esta profesión. Sigo aquí. Estos son libros que están hechos, o sea, como antes, ¿no? O sea, algunos de los libros, el de La Buena Vida y el de los ensayos en termodinámica, están traducidos a los 3 idiomas más hablados, lo cual me da un gusto enorme, ¿vale? Entonces, gracias a esa extensión, o sea, digamos que muchas veces parece que la gente no lee, pero la gente sí toma nota, por lo menos, si no lee, ¿no? Y nos hemos empezado a trabajar con proyectos más grandes en China. Este es de Yangpu, en Shanghai, en el puente más grande de 480 metros de luz. Toda una zona que los edificios bajos al costado del río son edificios industriales antiguos que se reciclan y los otros son un conjunto de oficinas, residencia y galerías comerciales. Este es el sitio donde empezó a las mujeres chinas a tejer tras la revolución de Mao y que se convirtió que fue el gran cambio industrial justo en este sitio. El río Yangpu, que son 400 y pico metros de ancho, es una especie de autopista a la antigua capital, que está como a 250 kilómetros y que conecta pues con toda la zona más rica de China, ¿no? Y bueno, ha ido cambiando muchísimo, o sea, cada 30 años cambia completamente y aquí nos proponían hacer un cambio completo. Nosotros hicimos un cambio basado en 5 sistemas, en el del agua, porque claro, hace calor y hace humedad y hay mucha agua, está en buenas condiciones y se puede utilizar para enfriar y para deshumidificar. El de la memoria, cómo reusar los edificios históricos, el de las infraestructuras, que es el de abajo a la derecha, que están los colectorcitos solares mirando al sur, pero conectados al agua y los corredores verdes. O sea, estábamos intentando hacer un ecosistema muy sencillo del barrio, que era un lío porque tenía muchas cosas que no era sencillo, pero gustó. A ver si sale aquí algo, no sé si va a ser, no sé si saldrá algo. Es que no tengo ni idea. Así, mira, este es muy bueno. Lo hicieron en 3 días para el concurso, los chinos, sin que nosotros lo supervisáramos. Es bestial, ¿eh? Está genial. Entonces, este es el parque. El parque veis ahí las torres, están cortadas hacia bisel y tenía esta especie de mirador ahí colgando de los pilones, todos los elementos de jardinería y claro, esto no es un parque ni hay una estación de ferry, hay una estación de metro, hay una estación de autobuses, hay un aparcamiento, hay equipamientos para todo el barrio, en fin, en el centro, y luego están los edificios, ¿no? Que aún no se han hecho. ¿Habéis visto al guía chino hacer? Es impresionante. Esta era la Cuesta de Moyano, esto lo llamamos la Cuesta de Moyano, es donde están los libros, ¿no? En Madrid. Y este era un gusto, una gran cascada para hacer un pabellón de ferias enterrado. Y aquí así, estas son las naves y ahí el corredor que pasa a toda la parte de oficinas y tal, que está con 3 plantas comerciales abajo. Bueno, una bestiada. Esto no está parado ni está andando. Ya está andando la primera, ahora os enseñaré, pero ha habido cambios políticos y no sé. Y estos son todos los... Bueno, este es el placer de hacer un edificio nazi, como que una vez en la vida hay que hacerlo, ¿no? Era toda esta columnata
que está puramente de cartón piedra, ¿no? Pero es que es una nave que era muy fea, entonces aprovechamos. Y bien, cosas. Estas son las naves convertidas en sitios fantásticos de arte, exposiciones, etcétera, simplemente limpiadas. Hay una vista maravillosa, ¿no? del sitio. Ese es un puentecito que pasa a la estación de ferries. Y el paseo marítimo tiene los 3 colores que favoritos de Le Corbusier. O sea, están hechos como esas líneas de los 3 colores que le encantaban. Bueno, sepa mal, ¿eh? Y bueno, ahora hemos hecho la fase central, que es la fase que comunica las infraestructuras. O sea, está lo que veis ahí verde debajo del puente y justo hasta el pie de los edificios. Pero bueno, esta era la pieza en el concurso. Ahí veis la fuente y el cilindrito y tal. Bueno, cositas así muy locas que funcionaban como según el sol, según la vista, tiene su lógica, ¿no? Todo el sistema de agua, bueno, no lo voy a explicar porque es un lío, pero lo tenía. Los halls, todo estaba precioso el sitio. Bueno, esto era un museo. Este es el nazi, el edificio nazi. Estos son todos los temas de conocimiento, todos los temas de infraestructura del centro comercial y todos los temas de infraestructura, ¿no? De agua, sol, etcétera. Y bien, ahí se ha quedado esto de momento en esta parte. Ya se ve que está construyéndose esto. Pero esta era la parte más, parece que no es nada, es el parque de verdad, porque todo lo demás son corredores verdes, pero es el parque que tiene todas las infraestructuras, ¿no? Aquí está el plano definitivo, que abajo tenéis la sección que va para arriba, arriba tenéis la otra sección, a la izquierda tenéis la primera planta de sótano con ese corredor que cimbrea. Bueno, o sea, es un pedazo de aparato. Aquí está, hay que separarse de los pilonos por temas sísmicos y tal. Bueno, y este es un poco un esquema de lo que se ha hecho, con garajes, aparcamientos, salidas de incendios por todas partes. Y aquí tenemos a unos señoritos aquí trabajando en COVID. Esto es COVID. Nosotros dirigíamos la obra así, con vídeos. Era impresionante, la verdad. Esto tiene un agujerazo ahí. Este es justo el techo del parque de Alemania. Y este es otro también que son como, ya veis cómo trabajan, ¿no? No se están dando, ¿no? Pero bueno, así se mueve. Vale. Trabajar es impresionante sobre mallas, como en la jungla, ¿no? Se ven las mallas, ¿no? Y están justo haciendo los... Bueno, ahí. Y esto es un poco el parque ya acabado, esta fase que en realidad tiene más de esconder infraestructuras o de organizarlas que otra cosa, que son ahora ya tienen los paneles fotovoltaicos. Esto eran vidrios provisionales, ahora son arbolitos fotovoltaicos que yo creo que tienen imágenes muy poderosas con el puente. Y bueno, pues esto es una de las entradas. Tiene un poco de todo. También lo hacíamos con un colaborador chino y había que darle carrete, así que íbamos jugando, algunos hacía cosas hacia él, otros hacíamos nosotros, pero en armonía. y este es un guiñol de niños justo en esta entrada, pero luego sigue un auditorio para grandes espectáculos. Esto es toda la galería subterránea, que parece que no existe, pero es gigante. Y estos son ya las galerías en bruto antes de abrirse los locales comerciales, los lucernarios, etcétera. Y la iluminación nocturna, creo que no hay más, no. Bien, y os cuento el último. No sé si me estoy extendiendo mucho. Aguantamos uno más, ¿no? Vale, gracias. Este no está acabado. Además es una situación surreal. Hemos quedado 2 equipos y tenemos que desempatar. Bien. Esto es en Don Juan. Esto también Don Juan
No lo conocéis, tiene 14 millones de habitantes y es una de las ciudades más industriales del mundo. Y entonces, bueno, lo hicimos con un equipo que está aquí, con Atelier des Haus, que es maravilloso, yo creo el mejor arquitecto chino. Ser el mejor arquitecto chino quiere decir casi con seguridad ser el mejor arquitecto del mundo, porque solo hay buenos arquitectos donde se construye mucho. Y este es maravilloso. Y luego un chaval que fue el ayudante de Renata cuando estaba dando clases en el YESDI. Dongguan está ahí arriba, abajo está Hong Kong, a la izquierda está Chukai, Macao, a la derecha Shenzhen, todo el delta confluye en ese punto y, bueno, y hay muchas cosas que no os las voy a traducir. Está ahí donde pone Site, ese es el sitio, y abajo está el Site, aquí ahora abajo a la derecha. Y esta es la ciudad esta de 14 millones de habitantes, que es el número 1 en el mundo en vidrio. O sea, casi todo el vidrio americano está hecho aquí, en las factorías de aquí. Sale más barato pasarlo por el otro lado y llegar a la costa oeste. Y placas fotovoltaicas, number one en el mundo también. O sea, hay zonas de la ciudad que ocupan como barrios enteros que son solo hangares de factoría. Entonces, en terrenos ganados al mar, este es el terreno del concurso. O sea, ya dices, Dios mío, hay que estar loco. Mirando hacia Hong Kong, hay un sitio que están protegiéndolo con diques y que se quiere construir una ciudad, otros 500.000 habitantes, solo con una ampliación. Es un estadio, bueno, hay de todo, torre de 450 metros, etcétera. Y ahí hay una zona cultural en ese cacharrito rojo. Este es el concurso, que es como la cabeza, ¿no? Cómo asoma a la costa toda esta intervención. Nosotros hicimos un replanteo rápido de cómo era Hong Kong, cómo era con todo lo que se está haciendo en Shenzhen, Hong Kong, etcétera, para medir, y estábamos nosotros en medio en esto, una cosa así. La parte verde, bueno, hay un parque perimetral, hay una terminal de ferries a la izquierda y hay una zona de oficinas y viviendas en el centro y una zona cultural enfrentando al mar. El programa es bestial, no me acuerdo si eran 250.000 metros o algo así de cultura, no sé cómo pueden tener tanta cultura, pero bueno. Y les convencimos con este librito que estaba, yo tenía que hacer un artículo, precisamente, antes hablábamos de Juan Calatrava, para Juan Calatrava tenía que hacer un artículo sobre el Corbu y me había llevado de viaje que es maravilloso. Pero sí, me encanta este libro porque me encanta, es que ya no lo leo, ya solo el título me sugiere edificios, ¿no? Es decir, una casa o un palacio, o sea, la identidad entre una casa y un palacio. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Esto es lo que él se refería a esto, pero nosotros decíamos, se refería en Ginebra, en el lago, el Palacio de las Naciones, el secretariado, que son oficinas y tal, lo separa, lo pone todo con líneas rectas y la pieza esta se abre ahí al mar, bueno, al lago, y adopta una geometría más monumental y más singular, ¿no? Bueno. Y luego estaba esta cosa, que venía en un croquis, justo en este momento, venía en un croquis de Chipperfield. Una fotografía acojonante, de vacío, ¿no? Es preciosa, es maravillosa. Y entonces nosotros ya teníamos bastante claro identificado que teníamos que tener una torre, teníamos que tener un edificio largo y teníamos que tener lo que llamábamos un pirulí, algo que fuese más fantasioso, no un icono, vamos a decirlo. Y al ver esto o sea, Venecia, ciudad comercial de toda la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? O sea, el mar, tal, o sea, tenía todo. Y efectivamente, con esto como eliminamos a otros 50 candidatos. O sea, aquí ya nos quedamos muy poquitos y ahora estamos solo 2. Pero fue esta foto del fotógrafo, no me acuerdo cómo se llamaba el fotógrafo, la que nos lo dio. Y esta, que son, decirles, tenéis muchas factorías. Todas las factorías hoy en día en otros continentes se han convertido en museos, en sitios culturales, ¿no? Entonces les pasamos esto para halagarles un poco, que siempre da buen rollo, y les gustó. Y aquí lo de FISAC, el FISAC es arriba, fijaros porque lo utilizamos más que otras cosas de esto, aunque también piano, poniéndolo al revés, pero lo ha utilizado, ¿no? Ahí estaba en Boston, ¿no? En la Menil. Bien, bueno. Esta es un poco la primera imagen que teníamos. No estaba claro, pero lo que sí sabíamos es que queríamos hacer algo que fuera muy largo, que fuera como un trenecito de cosas. Este es otro dibujo
tuvimos que hacer como pasar 3 exámenes. O sea, cada mes hemos tenido que estar yendo allí, que cuesta un pastón, ¿no? Entonces esto tiene como diferentes programas que van sucediéndose y se colocan como la casa y el palacio. Esto es lo de atrás, lo que se coloca atrás, ¿no? Y las cosas singulares se echan para adelante. Esto es el Pentágono, es un informal library. Luego tenemos un sitio para researchers o para investigadores. Luego tenemos unos espacios de conversaciones, de black box, etcétera. Luego un Art Performing Center y luego unos observatorios de todo el paisaje, ¿no? Van concatenados. Y ese sería como el explotado. En realidad son geometrías súper simples. O sea, pentágono, cuadrado, la exedra, etcétera, ¿no? O sea, son para controlar la forma. Y esta es la volumetría del edificio neutro, por así decirlo, el que hacía no hacía de palacio, sino de casa, ¿no? Con una cubierta de madera que se adapta un poco a la topografía, que por un lado es ciega y tiene paneles fotovoltaicos al sur, y por otro lado es un lucernario totalmente que mete toda la luz del norte en todas las salas que se quiere, y da lugar a esta especie de bicharraco enorme, que parece sencillo, pero lleva mucho tiempo y lo hemos cambiado ahora, ¿eh? Lo hemos cambiado. Y ahí tenéis una especie el pirulí, esta cosa del centro, de la izquierda, que es como un circo, una carpa de circo que tiene un museo de ciencia y alguna otra cosa más, mientras que el otro es más cultural, más de las artes clásicas, y luego el parque. Y a la izquierda, ya que estás aquí, era una torre de 200 metros de altura para las oficinas de la terminal de ferry, que fue ya que estás aquí. Y bueno, esto ya bueno, no quiero, yo creo que se ve en la escala y parece que no, pero es el producto de 3 sesiones de crítica bastante gordas y bastante bien, bastante, o sea, era un jurado técnico muy bueno. Aquí nos dijeron, abajo es la sección que les presentábamos, y ellos nos dijeron, está muy bien, pero nos va a costar financiar esto muchísimo. Queremos que penséis en una forma de que se financie a sí mismo, por lo menos de una relación. Los chinos no tienen un pelo tontos. Es decir, está bien, pero a lo mejor esto tiene que tener estadios intermedios, ¿no? Cosa que está muy bien pensada, ¿no? Entonces, bueno, pues le pusimos en el lobby, en vez de seguir yendo al basement con otras cosas, le pusimos un sótano comercial, y luego lo que hicimos fue poner todo lo que es la ópera, que es lo más caro, y lo que va menos gente, comparativamente, como ponerlo así, como una sala, o sea, y volver a la factoría. ¿Cuántas factorías hoy que son estructuras desnudas son solo exhibition de yo que sé quién, ¿no? Y que los pagan, claro, eso es lo que les gustó, por lo menos en Europa los pagan las grandes industrias, esas exposiciones están financiadas por industriales. Entonces, con esto pues hicimos un pequeño cambio que permitía seguir y permitía hacer en su momento la ópera, ¿no? O sea, no renunciábamos, y esto sería con cuadros de Albert Oehlen también. En este caso, le hicimos este renderito ahí rápido y quedaba esta pieza más sencilla, más simple. Además la dibujamos muy simple para que se viera que no tenía toda la historia que tiene un teatro de ópera. Y que sería esto, ¿no? Después podría ser esto y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Este es lo que resulta. Y los 4 observatorios se quedaban ahí y ya está. Bueno, una estructura maravillosa de un exalumno mío de hormigón que con menos problemas de carbono que una estructura similar de madera. Ha ganado un concurso ahora mismo en Birmingham salvaje. Se inventó estas vigas trianguladas de hormigón, porque tiene un encofrado que lo sacas y lo quitas, a los 2 días lo quitas con la mano y puedes seguir haciendo otra viga. Lo hace mucho Badger y Roach con nuestro rico, con el de Inditec. Y geotermia, nuestro rico, ¿no? y los lucernarios de Fisac, o sea, vamos, lo de arriba es Fisac, en madera, que es más bonita la luz. Pero vamos, por arriba tendría que tener chapa porque tiene fotovoltaicos y canaliza el agua. En realidad es una estructura así, conectada con un perfil metálico a un tubo que es el dren, el que se lleva el agua,
y actúa como un IP, ¿no? O sea, es decir, que realmente el otro es prácticamente un refuerzo. Ventilación al norte y, bueno, y venga de maderita. Bueno, aquí están bien. Aquí veis ya los interiores, estoy acabando, los interiores que intentan... El Pentágono es para toda la gente, es un refugio climático en realidad, y hace un calor y una humedad. Entonces, para pasarse un día una familia, una pareja, unos viejecitos, lo que les salga de las narices, tienen todo lo que quieran y está basado en esto en Irene Vallejo, el libro este del material con el que los chinos inventaron los libros, ¿no? Un homenaje que nos permitía crear una identidad al lugar cultural, ¿no? Y les gustó mucho y que es más o menos todas estas plantas están para deshumidificar y este sería el espacio del Pentágono, sería este. Es un trabajazo, ¿eh? No, o sea, de sudar sangre, vamos, ¿no? Y esta es la library, la biblioteca que es muy, como estábamos contra Esnoeta, que ya lo hemos eliminado, y contra MVRDV, que ya están fuera, los dos, que han hecho bibliotecas Blandibloop en China. Entonces dijimos, otra tercera, no, joder. Es decir, vamos a hacerla bien cuadradita, y ha funcionado, gracias a Dios, ¿no? les ha encantado. Esta es la que más me gusta a mí, con la bola terráquea, esta gigante. Y estos son los observatorios, la carpa, la torre al fondo. Bueno, estos son sitios que pueden ser restaurantes, abajo, etcétera, y esto es un poco la vista, así ya se ve, la vista del tarugo este. Y aquí viene por el otro lado, esta sería una de las dos entradas, el Pentágono se mueve por ahí. Ahí está. Y aquí veis los árboles, aquí hay tifones a punta pala, entonces árboles van a volar hasta... Entonces decimos, vamos a hacer una estructura, ya lo hemos hecho en Yampu, vamos a hacerlo a otra escala, pero vamos a hacerlo igual, ¿no? Son árboles de madera, pero que son fotovoltaicos y por lo tanto iluminan, etcétera, por la noche, etcétera. Y ahí en la library, el volumen del medio, pues hemos sacado ese canopy, que aquí se ve mejor, para generar una interacción y tal, ¿no? Eventos, bla, bla. Y este sería un poco, tiene una factura así poderosa, que da mucho gusto si se hace, la verdad. De vez en cuando una cosa así, no viene mal. Que está hecha es un deployé, ¿no? Un metal deployé de color de champán o oro, champán, por ahí, que les gusta. Y a nosotros también. Y este es un poco el conjunto con el parque y aquí una especie de anfiteatrillo para eventos. No creo que si ganamos lo vamos a quitar porque es que hace demasiado calor. Y este es el pirulí. Este es más bien de Liu Yixun, de nuestro socio allí, que es muy bonito. Bueno, aquí se ve bien, que es la parte de arriba de exposiciones, es muy comercial y cultural el programa. Bueno, ahí se ven el elemento, aquí se levantan los parterres para que entre luz, aquí se ve mejor. Aquí se ve la torre de la terminal de ferries, la entrada a la pieza nuestra y la entrada al pirulí. Bueno, está muy bien, yo creo que es muy bonito y yo creo que está muy bien en este sitio porque como mira a todas partes. Esta es la luz de los lucernarios, me gusta mucho a mí esa imagen. Bueno, y aquí veis los tres elementos de la paleta. La Sailing Tower es en realidad, estamos frente a ferries, pues vamos a hacerlo como los ferries, con una proa en blanco y con unos brises soleils que no dejen que el calor se acumule en los brises soleils, sino que siempre están inclinados para que haya salida, y con unos locales comerciales, unos locales en altura ajardinados para meter un aire deshumidificado y la ventilación natural interior, ¿no? Ya hice esta chorradita del round table, pero que es tan sencillo que le dije, vamos a dejarla porque les va a gustar. Y les gustó. Es tan tonto que lo entiende cualquiera, ¿no? Y bueno, esto nos costó un montón, todos los ferries y tal, pero quedó muy bien, yo creo.
Y al parque, ya estoy acabando, bueno, da la vuelta, es distinto adelante que a un lado, ahí se ven los arbolillos, todo el cacharrete, y aquí vemos la pieza esta, ahí se ven ya cómo los árboles pues se mezclan, como hay que protegerse del agua, pues metemos agua también dentro para que sea agradable, ¿no? Y te dé la sensación de estar en un sitio, un borde marino de este tipo. Hay chiringuitos que son iguales pero en pequeñito. Esa es la parte residencial. Tiene árboles normales porque no le da el tifón, no le da de frente. Y ya estoy acabando. Esto es el paseo marítimo, haciendo tai chi y todas estas cosas, atardecer, un poquito de violines al fondo y tal. Y yo creo que está acabado. Ya, vuelve. Ahí se queda. Ya está. Muchas gracias por la atención. Bien, no sé si queda alguien con vida. Bueno, estos son los libros que enseñé antes. Esto es bueno. Ya está, ahí está. Sí, sí querría decir pragmatismo e infraestructura, ¿no? Creo que ahora se entiende bien el título, ¿no? Es decir, que cuando decía al principio, ¿no? Que eso me parece que son dos cosas que la historia de la arquitectura las ha convertido en absolutamente imprescindibles, pero a veces no nos damos cuenta de cómo, lo importante que es ir a los mínimos económicos, satisfaciendo al cliente, claro, o sea, utilizar sistemas industriales, que no es en absoluto una guarrería, ni mucho menos, es economizar y es además dar la posibilidad, como decía en el vertedero, en la planta de reciclaje, de precisamente reciclar el edificio que tiene la planta de reciclaje o cualquier otro, o sea, de poder reutilizar partes enteras de los... Ahora mismo en Madrid, el edificio Clesa no es de Higueras, es de Sota, de Alejandro de la Sota, pues está reciclando. En fin, yo creo que es importante, o sea, es importante tener en cuenta que la industria se está convirtiendo en casi lo único interesante, ¿no? Todo lo demás ya lo hacen los grupos inmobiliarios de inversión, ya lo tienen hecho, no es que lo haces, ya viene prefabricado, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita? Una, porfa. ¿no? Por un lado territorial, y tú has mostrado con bastante interés el lugar donde realmente estos proyectos se insertan dentro de la trama urbana, o sea que en realidad son proyectos de infraestructura, pero ya es una infraestructura territorial. Y luego también, evidentemente, hay una escala casi que ambiental, ¿no? Hay una preocupación, digamos, que eso ya si tiras hacia atrás el hilo, podrías decir que cuando se construye el Crystal Palace en 1851, ya hay esta dimensión de lo que era la tecnología y la calidad ambiental, el control te permitía pasar de un edificio que era bueno, aquella cosa sublime, pero luego que llegaba a los detalles, yo qué sé, las columnas huecas para bajar el agua de condensación. Yeah. Así que hay como escalas complejísimas que se cruzan, ¿no? En estos proyectos. Eso es lo bonito, ¿no? Es decir, intentar que no... simular que no tiene mérito, que está ahí porque no puede ser de otra forma, ¿no? De una cierta naturalidad de lo simple o de lo que aparentemente simple, ¿no? Yo creo que eso es bueno, hay gente que le gusta todo lo contrario y le va muy bien también, o sea, yo en la época del posmoderno no nos comíamos un colín, ¿no? O sea, no era nuestro momento, ¿no? Pero yo creo que ahora bueno, hay mucha retórica, hay mucha mala interpretación de lo industrial, como es heavy y tal. Pues no es heavy, es maravilloso, ¿no? Es decir, y para eso tenemos nuevos materiales, nuevos conocimientos, para eso buscamos un performance mejor, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que la tecnología no es esa cosa como
rara para un arquitecto al menos, ¿no? O sea, a lo mejor en la carrera espacial es otra cosa, ¿no? Pero para la arquitectura es una cosa que está a la mano, que es más bien un collage lo que hacemos, o sea, no estamos inventando la rueda nunca, estamos siempre utilizando cosas, pero la forma de utilizarlas y la forma de mezclar nuevos conocimientos con tecnologías que las tenemos ya, digamos, en el mercado y competitivas, nos permite, sobre todo a nosotros nos está, bueno, no sé esto qué va a pasar, o sea, si nos quedamos segundos después de haber sido la torta de gente, me voy a agarrar un cabreo, no, pero bueno, ya se me pasará, ¿no? O sea, ya estamos ya curados de espanto, ¿no? Pero yo creo que es un elemento, o sea, que es un elemento que está ahí y el que no lo quiera ver o no quiera dominarlo o no quiera entender que la profesión de arquitecto cada vez es más una ligada a estas dos palabras, al pragmatismo, que no es ser miserable. El pragmatismo es una doctrina filosófica absolutamente elevada y casi diría taoísta, es decir, que estamos muy equivocados con lo que es el pragmatismo, pero por eso lo pongo, ¿no? O sea, el pragmatismo es una forma de ver el mundo muy seria y muy natural, y la infraestructura es exactamente lo que puede cambiar nuestras ciudades y vamos, lo que estamos condenados a cambiar, porque si no vamos a acabar todos a acabar en la tumba acabaremos, pero vamos, podemos retrasarlo un poco, un par de telediarios, ¿no? Y yo creo que ese es el concepto que nosotros estamos desarrollando con mucha conciencia, ¿no? O sea, no es, hombre, evidentemente hay otros proyectos que no lo necesitan, que no lo piden, o porque las ordenanzas, y no te vas a poner en plan virgencita, ¿no? Si somos arquitectos y si tenemos un cliente digno, pues si las condiciones son en un contexto histórico artístico, habrá que sufrir reglamentos bastante, encontrarles la vista, la forma de verlos que para que no sean absurdos, ¿no? Pero la idea para mí es que hay otra idea, y que es con esto acabo. Creo que manejar las técnicas industriales da una soltura a los arquitectos que no da ninguna otra cosa. O sea, una vez que tú has aprendido a hacer unas naves, unas construcciones sencillas y que ves cómo se construyen, la velocidad, la capacidad de modificar que tienen frente a las técnicas tradicionales y los sistemas tradicionales, o sea, yo creo que estamos muy, digamos, anclados por la nostalgia. Y luego también y por la otra, ¿no? Por el ataque a esa modernidad maquínica, que es verdad, o sea, ha habido una forma en los 80, 60, unas formas de hacer tecnología un tanto exhibicionista, un tanto banal, casi todo eran dibujos, salvo el Pompidou, todo lo demás se quedó en dibujos, es decir, que toneladas de dibujos, ¿no? Y sin embargo yo creo que ya llevamos varias décadas, 4 o 3 décadas por lo menos, en los que hay cada vez más y más arquitectos que utilizan un poco de sentido común y un poco de magia, ¿no? O sea, decir que esa es la gracia, ¿no? Encontrarle la belleza a las cosas del catálogo, ¿no? Es así de sencillo. Sí, pero ¿no te parece que ya no queda otra? Digo, o sea, que hace unos años, bueno, antes era un posicionamiento frente a la práctica, ser un arquitecto pragmático, era un tipo de práctica, ¿no? Hoy por hoy no queda escapatoria, más que no. Es que no hay casi forma de evadir esa forma de hacer. Bueno, pues, Con lo cual ahí dentro de ese nuevo pragmatismo habrá diferentes también posicionamientos, ¿no? O sea, y me parece que ahí hay una nueva categorización que aún no sé si no somos muy capaces de distinguir, ¿sabes? Y me parece que es bonito porque hay diferentes como niveles de acercamiento al detalle, al sistema, ¿no? Que, o sea, cada práctica maneja más que nada la distancia con estos sistemas, pero no es tanto si los están haciendo servir o no, sería, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es muy, o sea, se puede enunciar como si fuera sencillo, pero no es sencillo. O sea, hacer de la necesidad virtud hay que tener una cierta cultura y una cierta habilidad. Así solo no se hace. Y muchas veces no te sale. Es decir,
pasa nada, ¿no? Tampoco. Vamos, yo creo que todos los arquitectos hoy en día, o sea, tenemos que plantearnos, o yo lo digo a los estudiantes, ¿no?, de máster, una especie de... o sea, saber que vamos a estar en contradicción permanente. Eso es lo primero. O sea, con el contexto, la economía, en fin, los grupos de inversión, 500, digamos, infiltrados que son como moscas cojoneras para el arquitecto, o sea, vamos a decirlo en plata. Pero forman parte del sistema, ¿no? Y muy cerca de ellas hay otras que son muy parecidas, pero que no son así. O sea, es decir, que uno puede jugar o mejor dicho, no jugar, porque juegan con nosotros, pero uno puede olfatear por qué caminos puede escurrirse de ese otro camino, ¿no? De ese otro camino que te va a llevar a la depresión como arquitecto y artista. Entonces, ¿cómo esquivarlo, ¿no? Eso, hacer un poco de slalom, ¿no? Ese tipo de cosas, lo que nosotros pasamos muchísimo tiempo, especialmente Renata y yo, ¿no? en haciendo ese cálculo. Es decir, no quedarnos con la primera idea, sino darle vueltas. ¿Y sí? ¿Y por qué no? Y ver qué cosas pueden tener una doble lectura desde el punto de vista del developer, plan Gepetto, y desde el punto de vista estético tiene alma, tiene algo que es especial y tal, ¿no? Entonces, ese trabajo, que en realidad muchas veces te hace sentir culpable porque llevas una semana perdida que no has hecho nada y en el estudio todo el mundo tiene que cobrar a fin de mes, o sea que no es sencillo, yo sé que no es sencillo, pero que es, yo creo que es la única forma que, o sea, aceptarlo es la única forma de sobrevivir, pudiendo seguir llamarse artista o arquitecto. O sea, es decir, que ese hilo, esa especie de... O sea, ser consciente de eso y que no estás perdiendo una semana, sino que estás haciendo de una versión digna de tu profesión, pues es bastante. Ganas menos. Pierdes clientes. Que nadie piense que es un chollo. Pero yo creo que es una vida larga, hay muchos momentos y al final los únicos que quedan son los buenos. Ha quedado bien esto, al final. Venga, muchísimas gracias por vuestra atención.